saber y conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y lo primero que tenemos que saber es que ese propósito debe ser divino. ¿Ok? ¿Tienes tu boletín? Es el momento de empezar a llenar tu bosquejo. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos un propósito y que este debe ser divino. Miren lo que dice este versículo. Dice, en ese tiempo, en el tiempo en que todavía no éramos cristianos, también todos nosotros vivíamos como ellos, como los que no son cristianos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y hay otra versión que me gusta, la Dios habla hoy, dice, siguiendo nuestros malos deseos y caprichos. Es decir, que vivimos nuestra vida siguiendo nuestros deseos pecaminosos y nuestros caprichos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender. Ya terminamos de dar los lápices. Si alguien necesita un lápiz, levante su mano. Muy bien. Gracias, edecanes. Gracias. Nosotros tenemos que saber que el propósito que nosotros tenemos en la vida, Dios nació en el corazón de Dios, está en la mente de Dios y Él nos hizo pensando en ese propósito. Y quiero decirle algo también muy valioso, no solamente nos hizo con ese propósito específico, sino que nos dotó de todo lo que necesitamos para llevar a cabo el propósito de nuestra vida. Él nos ha dotado de todo. No podemos decir, bueno, yo me he dado cuenta que tengo este propósito, pero pues no sé ni cómo. Yo creo que no, yo creo que Dios se está equivocando. No, Dios no se equivoca. Dios ya le dio todo lo que usted necesita para llevar a cabo ese propósito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro propósito es divino. Hemos estado estudiando familias de la Biblia y este día vamos a estudiar una familia que vivió en los tiempos de mayor necesidad en la humanidad. Vivió los tiempos en que dice la palabra de Dios que hubo un vacío entre el último libro de la Biblia y el primero del Nuevo Testamento. Hubo un vacío de 400 años de silencio donde Dios no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Y la decadencia del sistema religioso, la decadencia de la ciudadanía del pueblo de Dios estaba calientita. Había mucha decadencia. Y lo que Dios años atrás había determinado, el plan que Dios tenía desde la eternidad hasta la eternidad, de salvar a la humanidad, Dios tenía un plan. Y ahora las condiciones estaban dadas para que Dios empezara a mover todo el mundo espiritual. Se empezó a mover de tal manera que Dios puso las condiciones para realizar su plan eterno. Él que era mandar a su Hijo a morir por nosotros y salvarnos. Era mandar a un Salvador porque la humanidad lo necesitaba, porque la gente estaba viviendo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Estaba viviendo de una manera que no le agradaba a Dios y que se estaban ellos provocando sufrimiento
por la falta de Dios en sus vidas. Y entonces Dios se dispone a mandar a su Hijo unigénito. Se dispone a mandar al Salvador del mundo. Y está allí moviendo todo el mundo espiritual para que fuera posible que llegara la salvación a el mundo. Y lo primero que busca, ¿sabe qué es? Una familia. Una familia. Busca una familia para darle su hijo, que lo criaran en el propósito que Dios tenía, no solamente para él, ¿sí?, sino para realizar el plan eterno que él quería dar a la humanidad. Y entonces Dios manda un ángel con 2 habitantes casi insignificantes. Manda el ángel Gabriel con María a una población de Nazaret, pequeña población de Nazaret, y llega el ángel ahí donde estaba María, y lo primero que le dice: has recibido el favor de Dios. Dios estaba moviendo todo para mandar a su Hijo Jesucristo. Y estaban a punto de suceder cosas que antes no habían sucedido. Nunca antes una virgen había concebido. Y en esta ocasión, María concibe del Espíritu Santo. Y cuando el ángel Gabriel llega y le dice que María no sabía ni qué es. Ay, ¿qué salutación es esa? Pues ¿quién es? ¿Quién es este que viene? Así es de que nuestro propósito divino, sí, muchas veces puede ser difícil. Tenemos un propósito divino, aunque sea difícil. ¿Ok? ¿En qué situación quedaron María? ¿En qué situación quedaba María en todo esto? ¿Quién le iba a creer que lo que había concebido era del Espíritu Santo? Estaba desposada, ya se había comprometido y ahora estaba en el tiempo del desposorio, que es un tiempo entre lo que es el compromiso y la boda. Faltaba aproximadamente 1 año para que María y José se casaran ya, para que hubiera boda. ¿Ok? Y entonces María seguramente tuvo temor. ¿Y ahora cómo le digo a José? ¿Y ahora cómo le digo a mis padres? ¿Y ahora cómo le digo al barrio que estoy embarazada del Espíritu Santo? Entonces estoy diciendo que estaban sucediendo cosas que nunca se habían visto. A veces nuestro propósito es difícil, pero ¿sabe qué? Dios nos ha capacitado, nos ha dotado y nos ha dado todo lo que necesitamos para realizar nuestro propósito. ¿Ok? Miren, Dios escogió a María. ¿Ok? No era cualquier mujer. Tenía cualidades específicas. No era cualquier mujer. Tenías unas cualidades específicas que Dios requería para que ella abrigara en su vientre al Hijo de Dios. Aunque María tuvo su temor, porque el ángel le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Entonces, nuestro propósito divino a veces no lo entendemos. No lo entendemos. Aunque no se entienda el propósito, nosotros tenemos que aceptarlo. Miren,
la diferencia entre Dios y nosotros, grandísima, ¿no? Y a veces, aunque nosotros sabemos muchas cosas, no lo sabemos todo. Bueno, siempre, ¿verdad? No lo sabemos todo. Pero Dios tiene una perspectiva en el cielo de todo, de todo. Y nosotros somos tan pequeños que no entendemos muchas veces el propósito que Dios está dando a nuestra vida. No lo entendemos y queremos explicaciones. Queremos explicaciones. Pero ¿sabe qué? Aquí lo que Dios dice, no lo entiendes, pero así es el propósito. No lo entiendes. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos diga, no, yo sé que no lo entiendes. Porque después entendemos que Dios no nos entiende, que no entendemos el propósito. Pero sí, sabe que no entendemos. Y dice Dios, está bien, ¿no lo entiendes? Pero asimílalo, asimílalo. Cuando nació el niño Jesús en Belén, ya sabemos la historia, que no había una posada para que el Hijo de Dios naciera. Y nació en el establo, en un establo de una posada. ¿Ok? Lo acostaron en un pesebre, en una caja para que pusieran la paja para que los animales comieran, ¿verdad? Y ahí estaba el niño Jesús, envuelto en pañales. Lo que dice la palabra original de pañales no son los pañales que nosotros conocemos, ¿verdad? Los Pampers, los Clean Bebé, ¿cuáles más? Dígame porque ya no sé. A ver aquí, Huggies, los Huggies, no eran de esos pañales, ni siquiera los que yo usé en mi tiempo, porque cuando yo me vi embarazada de mis hijas, lo primero que iba a la tienda, a la parisina, que no era parisina, pero bueno, y compraba como 30 metros de franela, cortaba y hacía una de pañales, que después me arrepentía porque los tenía que lavar, y entonces los tejía, ¿no? Sí. No, lo que dice la palabra original ahí, en el griego, dice que eran retazos de garra así, cortados, ¿no? Cuando nace ahí el niño Jesús, ay, aquí está la túnica de José, ni modo, José, y jala, esos eran los pañales, ¿no? Muy bien. Y entonces ahí estaba María con su bebé envuelto en pañales en el pesebre y una multitud de ángeles llegaron cerca donde estaban los pastores. No eran los pastores de la iglesia, eran pastores con ovejitas, ¿sí? Sí. Y entonces les dicen, hoy les ha nacido el Salvador. Vayan y por señal tienen de que estará en un pesebre envuelto en pañales. Y salen los pastores y llegan donde estaba María y el bebé y empiezan a decirle a María, oye, los ángeles nos dijeron que este bebé que está aquí es el Salvador del mundo. ¿Qué crees que pensó María? No nos dice la Biblia qué pensó, pero sí nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. O sea, que María no le dijo, a ver, pastorcito, a ver, explícame bien, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No dice que ella las meditaba, pero era obvio que no las entendía. No entendía. El Salvador del mundo, ¿cómo? Aunque María conocía, por ser judía, conocía de las profecías de que iba a venir el Mesías, de que Dios iba a mandar al Mesías. Muy bien, entonces, cuando Dios te dé el propósito a tu vida, porque te lo va a dar, aunque no lo entiendas, créelo, porque cuando tú lo crees, vas a trabajar para que ese propósito sea cumplido en tu vida. Ahorita es creerlo. Miren, muchos de aquí, Dios les va a dar un propósito que ustedes van a decir, yo podría hacer eso.
no se estará equivocando Dios, no estaré teniendo pensamientos que no son de Dios, no vendrá el Satanás a decirme cosas que no son ciertas. Aunque no lo entiendas, créelo, porque Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, y estoy segura que todos los propósitos que Dios puso en nuestros corazones, que Dios tenía para cuando nos creó, Dios los puede hacer en nuestra vida. Dios lo puede hacer. Así de que créelo. La cosa también es que nuestro propósito, escúcheme bien, porque aquí es donde ya decimos, ah, caray, el propósito te va a costar. Aunque el propósito sea costoso, nosotros tenemos que abrazarlo y hacerlo nuestro y trabajar para que sea posible. Muy bien, cuando después de tiempo que nació Jesús, algunos dicen meses, la tradición dice que son días, pero yo creo que más, ya era Jesús un bebé como de 1 año al menos. Y llegan unos sabios de Oriente a buscar al rey de los judíos que había nacido. Y entonces, de alguna manera, les venía guiando una estrella. Ya la conocen, la estrella de Belén, ¿verdad? Eso viene ahí en Lucas capítulo 2. Ok. No, Mateo capítulo 2. Perdón, me equivoqué. Entonces, de alguna manera, los sabios se perdieron. Y en vez de llegar a Belén, llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Y como lo primero que se les ocurre es ir con el rey Herodes y decirle, oye, acaba de nacer un rey, el rey de los judíos, ¿dónde está? Cuando Herodes escucha eso, que era el rey de Judea, cuando Herodes escucha, le da el soponcio, te pone celoso, te pone fúrico. Y luego, en su corazón, rápidamente trama un plan. Hay que matar a ese rey. Hay que matarlo porque aquí el único que es rey soy yo. En Judea solo hay un rey que es Herodes. Y entonces les dice a los sabios, vayan y averigüen dónde está el niño, porque yo también lo voy a adorar. Pero Dios les revela a los magos, después de haber llegado con el niño Jesús y haberlo adorado, Dios les revela a los magos, a los sabios de Oriente, váyanse por otro lado, ya no vayan con Herodes porque quiere matar al bebé. Y se van por otro lado muy contentos de que ya adoraron al niño Jesús. ¿Saben ustedes que ir de Belén a Egipto costaba caro? Y dices, ¿de dónde sacaron el dinero si eran rete pobres? Pues no llegaron los sabios y les dieron hasta oro. ¿Ven cómo Dios provee todo? Había una amenaza al Hijo de Dios de quitarle la vida. Y él tenía un propósito. Dios estaba cuidando que ese propósito se llevara a cabo. Tenía que preservarle la vida al niño Jesús. Así es de que le manda la provisión al papá, no solamente del dinero, sino del plan. Le dice, huye a Egipto. Huye a Egipto. Y José tan rápidamente pronto se levanta y se lleva a María y al niño Jesús a Egipto. Y se quedan allá. Unos piensan que meses, otros piensan que años, pero se queda a vivir allá. ¿Saben que José era carpintero y tenía su negocio, tenía su empresa en Nazaret? Tuvo que dejarla por cuestión del censo viene a Belén. Pero realmente eran propósitos de Dios. ¿Sí? Cierra la carpintería chirrín con chin,
porque acuérdense que Jesús fue el primogénito. Cierra la carpintería, pone un letrero cerrado por maternidad, ¿verdad? Y se va. Imagínate a José pensando, ay, ahí la carpintería está sola, tengo que regresar, ya. Ándale María, ya se te cumplieron los 40 días. Pero Dios le dice que se vaya a Egipto. O sea que la carpintería, ¿qué? Siguió cerrada, ¿verdad? Por nueva administración. Ok. Entonces, llevar a cabo tu propósito te va a costar. Y no solamente esfuerzo, porque bueno, ay, sí, yo puedo hacer el esfuerzo. No, también te va a costar dinero, esfuerzo, amistades, a lo mejor te va a costar amistades, te va a costar compadres y comadres. Y muchas veces te va a costar incluso que cuando ya estás listo para tu propósito, te va a costar que tengas que dejar ir a tu hija, a tu hijo de la casa familiar. Y eso sí está difícil, ¿no? Sobre todo las mamás. Sobre todo las mamás. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que estar muy, muy consciente que sus hijos, sus hijas, tienen propósitos específicos que Dios les da y usted no es nadie para impedir que cumplan su propósito. Perdón. Y eso que no han comido ya les cayó de peso, ¿verdad? Pero es la verdad. A veces uno de padre está impidiendo que sus hijos cumplan su propósito. Y hay de muchas maneras que uno de mamá, de papá, impide el propósito de sus hijos, que desarrollen, que lleven a cabo el propósito de Dios a sus vidas, ¿sí? No dejándolos ir a estudiar donde Dios les está indicando. No dejándolos estudiar lo que ellos creen que deberían de hacer, ¿sí? Porque tú dices, no, a este le veo cara de doctor, esta tiene cara de abogada, ¿sí? Y tú eres abogada, a ver, repite conmigo, tú eres abogada, nomás porque es bien respondona. Pero a veces nosotros mismos como padres impedimos que nuestros hijos cumplan su propósito. Padres de niños chiquitos, de jóvenes, no es tiempo todavía, pero va a llegar. Y usted como José, ¿se acuerdan de José el soñador? Tuvo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Cuando hubo la abundancia, se preparó para los tiempos de escasez. Ok, a los padres, cuando sus hijos están aquí, están en la prepa, ¿sí? Son tiempos de abundancia. Son tiempos de abundancia, porque están con ustedes, los llevan a todos lados. A donde quieren ustedes llevarlos, ahí van, ¿verdad? Ni les preguntamos, ¿quieres ir? No. Nosotros decimos, vamos a ir aquí, y los chiquillos ahí van detrás de nosotros o los echamos adelante. Pero cuando los hijos ya están grandes, cuando los hijos ya van a hacer su propósito, mejor que los sueltes. Los sueltas. Jóvenes, mucho cuidado. No estoy diciendo que si tienes 15 años, si tienes 18 años ya vas a hacer lo que quieres. Porque así me dijo alguien a mí. Es que usted predicó eso, pastora. Porque hoy la chiquilla quería andar donde sea, tenía 15 años. No, yo no dije eso. Dijo, sí, usted dijo que los papás les deben de dar alas a los hijos. Dije, pues sí, pero ya cuando son independientes. Tú todavía dependes de tu mamá y de tu papá. ¿Me explico? Pero cuando ya están listos para el vuelo, mejor que los sueltes. Porque lo que va a pasar es que como los tomas, ni puedes volar tú, ni dejas que ellos vuelen.
Y entonces los propósitos de Dios se entorpecen en la vida de tus hijos. Así es de que tenemos que saber que Dios nos va a dar, tenemos un propósito específico. Si tú no sabes qué es tu propósito específico, es el momento de que empieces a orar, a ayunar de ser necesario y de platicar en familia. Oye, ¿cuál crees que es tu propósito en la vida? ¿Cuál crees que es tu propósito? Y platicarlo, porque las familias donde sus miembros tienen propósitos en su vida muy específicos, son familias fuertes, son familias estables. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de la familia están enfocados en su propósito. Entonces, el propósito también nos define. Tenemos un propósito específico que nos define. Ya cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, empieza a enseñar a sus discípulos y empieza la gente a seguirlo y él a enseñar a la gente a hacerse de discípulos. Y un día, dice la escritura, que la mamá y sus hermanos fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo fueron a buscar? Mamás, otra vez, cuando están listos nuestros hijos, mejor que los dejemos que cumplan su propósito. Jesús ya no estaba a las faldas de su mamá. Para esta época se cree que José ya había muerto. De hecho, la última vez que la escritura habla de José es cuando Jesús tenía 12 años. Es la última vez que se habla de él, de José. Pero María y sus otros hijos van y buscan a Jesús, que estaba haciendo su ministerio, y van y lo buscan. A ver, no has venido a saludarme, no me has hablado por teléfono, hijo, ¿qué te pasa? Y entonces María llega, toca la puerta, y donde estaba Jesús, y dice: háblenle a Jesús, díganle que su madre está aquí, díganle que sus hermanos están aquí, que lo quieren ver. Y Jesús, llegan con Jesús y le dan el recado: te busca tu mamá, está afuera. Señoras, madres de familia. Y Jesús les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí, estos. Y siguió enseñando. No sabemos a qué hora la mamá se fue. No, vámonos, ya no lo vamos a ver. Fue. Pero Jesús estaba trabajando en el propósito que Dios le había dado. Entonces, ese propósito nos define. También ese propósito nos fortalece. Cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, somos fortalecidos. Cuando Jesús sabía que su hora iba a llegar, cuando Jesús entendió que llegaba el momento de morir por toda la humanidad, dice que Él va a Jerusalén y se fortalece. No dice, ay, vamos a esperar otra Pascua, ¿no? La próxima Pascua voy. No, Él sabía cuál era su propósito. Él sabía que tenía que cumplir eso. Y dice que es fortalecido y se va a Jerusalén, donde sabe que lo van a apresar, lo van a crucificar, lo van a golpear, lo van a escarnecer, se van a burlar, lo van a azotar, le van a clavar en una cruz, a morir por ti y por mí. Y él se fortalece sabiendo que es su propósito en la vida. Y se va a Jerusalén. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, nos fortalecemos. Y sabe también qué hace el propósito específico en nuestra vida: nos impulsa.
no hay más triste cosa que un joven, una señora, un señor, están en su casa y en la mañana no tiene propósito de levantarse. Está ahí en la cama, tirado, acostado, y no sabe cuál es su propósito. Anda vagando. ¿Para qué me levanto? ¿Qué propósito le veo a mi vida? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a la escuela? Porque no sabe su propósito, porque no sabe que Dios lo va a usar en ese propósito específico. Pero cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, nos impulsa y en la mañana nos levantamos rápidamente y hacemos lo que tenemos que hacer y vamos y buscamos esto y buscamos aquello y hacemos con fortaleza, con un impulso a que podamos cumplir nuestro propósito. Esto que nos impulsa, miren, como estamos hablando de algo divino, de que Dios, el propósito viene de Dios, es algo grande. Ya les dije que es algo grande y lo tienes que creer, ¿ok? Entonces, vienen las dificultades. No crean que es, ya tengo mi propósito así, vámonos por el arco norte. No, los manda acá por Izmiquilpan. Y cada vez que pasas por un valle, oiga, yo me acuerdo antes, ahora ya está buena la carretera, pues más o menos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando nosotros aquí llegamos, teníamos un carro bajito. Cada vez que pasábamos un tope ahí entre Actopan y Izmiquilpan, teníamos que bajarnos todos los que íbamos en el carro, porque siempre llevábamos maleta, ¿no? Entonces ya llegábamos a un tope y mi esposo se paraba y todos nos bajábamos para que pasara, ¿no? Entonces, muchas dificultades. Oiga, no, qué chulada ahora la Arco Norte, ¿no? Ay, hasta da gusto. Aunque no te da tanto gusto cuando pagas, pero cuando vas por la carretera sí, ¿verdad? El asunto es que para que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida, es que va a haber dificultades. Pero las dificultades te deben de fortalecer, te deben de impulsar. Cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante Pilato, le pregunta a Pilato, ¿que tú eres el rey de los judíos? Fíjese la respuesta de Jesús, ¿eh? Dice, tú lo dices. No tienes que pelearte con nadie, no tienes que discutir con nadie, no tienes que defenderte, Dios te defiende. No tienes que decir, es que mi propósito en la vida, mira, es que no entiendes. No tienes que hacer eso. Dios lo hace por ti. Pero conocer ese propósito te impulsa. Vamos, sí se puede, vamos.